¿Han preparado ¿Empezamos? ahí los charlistas? Estamos. Bien. Estamos. Muy buenos días a todas y a todas. Es un verdadero agrado iniciar la temporada 2026 del coloquio de matemáticas aplicadas del grupo AUGM, Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. Y para esta sesión inaugural de nuestro coloquio 2026 es un gran honor tener la presencia en simultáneo de dos expositores, Maximiliano Leighton y Álvaro Liendo, ambos de la Universidad de Talca en Chile, quienes nos van a hablar de un trabajo en conjunto con Daniel Duarte y Federico Castillo, que recién lo vi que estaba también presente por aquí. Nos van a contar sobre un trabajo extraordinario que acaba de ser recientemente publicado en Annals of Mathematics. La explosión de Nash no resuelve las singularidades en dimensión superiores. Eh, yo me ahorro todas mis palabras, le voy a dejar todo el tiempo disponible a Álvaro y Max y les dejo la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo porque, así que voy a tratar lo dividimos el trabajo en dos partes. Yo voy a tratar de explicar Se te está cortando el audio, Max. Acaba de... No te escuchamos nada. las ideas, digamos, las ideas y... ¿Ah? Se te está cortando el audio. Te escuchamos muy entrecortado ahora. Yo no se está cortando el audio, está bien. Sí, perdón. Estoy. Eh, ¿Se está escuchando bien o está escuchándose mal? Sí. La última frase se escucha bien, pero antes no te escuchamos nada. Ya, pues, quizás posiblemente se carga, no sé, algo raro. Voy a partir de nuevo, ¿ya? ¿Puedo partir de Ahí, nuevo? sí. Ahí Ya. quedó perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar en este coloquio, sobre todo porque es la charla inaugural. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con Álvaro, con Daniel y Federico Castillo, eh, todos latinoamericanos. Entonces, dividimos la charla en dos pedazos. Una que yo voy a tratar de explicar los conceptos básicos desde una forma, de un punto de vista un poco, eh, quizás no tan riguroso, pero para que queden bien las ideas claras. Y Álvaro va a presentar el contraejemplo, ¿m? Los contraejemplos, y hablar sobre el tema en particular. Dale, Álvaro. Yo, para presentarme... pero se me había olvidado que yo tenía que pasar las diapositivas. Ya. Este es un chascarro. Es un chascarro. Somos ambos de Talca, pero no estamos juntos en este momento. Max está en Concepción, porque dio una charla ayer allá. Adelante. Ya. Entonces vamos a considerar un cuerpo algebraicamente cerrado que pueden pensar que es C, los complejos. ¿M? Y entonces una variedad afín es simplemente las soluciones de un conjunto de polinomios. ¿M? Y dado una variedad, se le puede asociar un ideal, que básicamente son todos los polinomios que se anulan en la variedad. ¿M? Por cosas técnicas, vamos a suponer que estos F1 hasta Fm son exactamente los generadores del ideal. ¿Ya? Dale, Álvaro. Entonces, ¿qué significa el espacio tangente de Zariski? Nos damos un punto en la variedad, ¿m? Nos damos un punto en la variedad y vamos a considerar todas las direcciones que llegan al punto, ¿ya? Todas las direcciones que llegan al punto, que tengan orden de contacto mayor o igual que 2. Todas las rectas que van a llegar al punto P que tienen orden de contacto mayor o igual que 2. Eso es equivalente a decir de que el gradiente de cada una de las funciones, desde uno hasta m, se anula cuando lo evalúo cuando lo multiplico con el vector. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros consideramos aquí no se ve la curva, este ejemplo es una parábola. ¿Ah? Y igual a y menos x cuadrado igual cero. Y entonces, si buscamos el orden de contacto mayor o igual que 2, nos damos cuenta que, por ejemplo, el término a 2 por t es de orden uno. Entonces, la única posibilidad de que tenga orden de contacto mayor o igual que 2 es que a 2 sea igual cero. Dale, Álvaro. Y ahí se ve el tangente en el origen. ¿M? Exactamente como lo que uno sabe en general en matemáticas. Digamos. Vamos al próximo ejemplo. Aquí tenemos la cúspide, ¿ya? Y si hacemos el mismo juego,
¿ah? De buscar todas las direcciones, todas las rectas que llegan al origen, ¿ya? Todas las llegan al origen, que tengan orden contacto mayor o igual que 2, los reemplazamos en la ecuación y nos damos cuenta de que el término con menor exponentes es 2. Entonces, cualquier recta que llegue al origen tiene orden de tangencia mayor o igual que 2. Entonces, en este caso, el espacio tangente de Zariski corresponde a ser C2 o K2, como lo escribí acá. ¿Mm? Entonces, en ese punto en particular, el espacio tangente esto es el plano. Dale, Álvaro. Entonces, ¿qué vamos a decir que es un punto singular? No singular, es un punto, ¿no?, que la dimensión de la variedad coincide con la dimensión del tangente de Zariski. Por ejemplo, si nosotros miramos la primera figura, la parábola, todos los puntos son no singulares. ¿Mm? En el segundo caso, que es el, la, el nodo, si miramos el nodo, ahí tengo todos los puntos excepto el origen, que son no singulares. Todos los puntos que son excepto el origen, que es el único punto singular. Porque en el origen vamos a tener que la dimensión tangente de Zariski es 2 y la curva tiene dimensión 1. Y lo mismo que acabamos de mostrar recién en el caso de la cúspide. ¿M? Que en el origen solamente tengo dimensión 2 y en todos los otros puntos voy a tener realmente el tangente que nosotros conocemos. Entonces, estos puntos en particular donde satisface esas condiciones de que el tangente Zariski es mayor que la dimensión de la variedad, se le llaman los puntos singulares. ¿M? Y es lo que nos interesa en esta charla. Dale, Álvaro. Pero aquí recién le mostré ejemplos muy feos. Ahora aquí le puedo mostrar ejemplos más bonitos, no sé, por estas cúbicas y el parábola de Wigner, para mostrar de que las singularidades pueden dar cosas bastante extrañas, digamos. ¿M? Bueno, dale. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros por una resolución de singularidades? Intuitivamente es sacar el lugar singular y reemplazar el lugar singular por algo, de tal forma de obtener una variedad lisa. ¿Ya? Dicho de una forma un poco más técnica, corresponde a tener un morfismo propio, significa que la preimagen de compacto es compacta, tal que obtenemos una variedad que no tiene singularidades, ¿eh? Que es isomorfa en todos los puntos que excepto la singularidad. Por ejemplo, aquí en el primer dibujo reemplazamos el punto por dos puntos y arriba obtenemos una curva sin singularidades. ¿Eh? Por ejemplo, en el segundo ejemplo, que es un cono, tenemos una singularidad en el origen ahí. Y reemplazamos la singularidad por un círculo, de forma a obtener esta figura que no tiene singularidades. ¿Mm? Y a eso lo llamamos la resolución de singularidades. Entonces, la existencia de resolución de singularidades no es para nada algo evidente, digamos. Esto fue probado por Hironaka en el 64. De hecho, uno fue uno de los trabajos principales por los cuales ganó la medalla Fields. ¿Mm? Y el proceso de resolución de singularidades de Hironaka se basó en realizar estallidos de centros lisos. Álvaro va a explicar un poco acerca de qué se trata estallar centros lisos. ¿M? Pero es un proceso en que tomó la variedad, toma un centro liso, estalla, toma arriba la variedad, estalla, y así hasta obtener la resolución de singularidades. En el teorema, la demostración original de Hironaka, esto era existencial. Actualmente existen demostraciones un poco más constructivas, pero el problema de estas demostraciones es que usualmente dependen de la historia y también dependen de muchos invariantes de la singularidad. Entonces, es un proceso que depende paso a paso. En cada paso tengo que hacer algo diferente, ¿eh? Y tengo que analizar la data que tengo para hacer algo. ¿Eh? Entonces, en cierto punto estoy diciendo que eso no es canónica. El segundo problema que tiene esta cosa de que no funciona para característica positiva. De hecho, el problema de resolución de singularidades, que es encontrar este morfismo desde una variable lisa hacia nuestra singularidad, de morfismo propio, birracional, no se sabe todavía la respuesta en característica positiva.
Dale. Entonces, cuando apareció la demostración de Hironaka, Nash cuenta la leyenda, digamos, que estaba muy entusiasmado y le propuso a Hironaka qué pasa si consideraban un método que separara los límites de los espacios tangentes. ¿Mm? Voy a explicar después más claro qué significa esto, pero la idea era que cuando tengo una singularidad, puede pasar de que uno de los problemas que puede ocurrir es que los límites del espacio tangente no coincidan. Y entonces, y esto dio el origen a la explosión de Nash, que básicamente, voy a explicarlo después con más claridad, corresponde a un proceso en que va separando los límites de los espacios tangentes. Es algo bastante natural esto, digamos. De hecho, si bien esto se le atribuye, de hecho, como le llamaba Inonaka mismo, que esto lo atribuye a Nash, esto ya estaba en la literatura. ¿Mm? Dale, Álvaro. Esto es con respecto a esto es muy entretenido porque esto es con respecto a cuando Hironaka lo dio una conferencia en una congreso de psiquiatría y él habló acerca exactamente de este problema, de que él había conversado a través a Hironaka, lo que le acabo de contar, y que Hironaka lo había formalizado. ¿Mm? Entonces, en este escrito aparece lo que les comentaba. Dale, Álvaro. Lo que les decía recién, este problema de explosiones de Nash ya había sido introducido por Semple el año 52. ¿Mm? De hecho, la pregunta ya estaba. Y eso es mucho anterior que la existencia de la resolución de singularidades. En cierta idea, este método es más natural que incluso que las explosiones del tipo Nonaka. ¿Mm? Entonces, hay mucha gente como Bernard Tessier que a la explosión de Nash se le llama simple Nash. Pero bueno, aquí por simplicidad le llamamos Nash simplemente. Dale, Álvaro. Pero yo les dije, ¿qué significa el límite de los espacios tangentes? ¿Mm? Por ejemplo, consideremos una secuencia de puntos, ¿ya? Que convergen al origen y sus tangentes en el punto. ¿Vale, marinero? Entonces, ahí tenemos un límite de un espacio tangente. ¿Mm? Y ahí tenemos el segundo límite. Recuerden que el tangente de Zariski era el plano. Aquí los límites de los espacios tangentes son esas dos rectas. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, si que nosotros podemos ver una explosión, que Álvaro va a explicar con más detalle, la explosión del origen, ¿vale, Álvaro? Aquí esto va a separar esas rectas. Y lo que vamos a obtener arriba va a ser una curva, en este caso, aquí tengo el nodo de nuevo, nuestra curva preferida, que va a ser no singular. ¿Mm? Que va a ser no singular. Entonces, eso le dio, vuelvo a estar, y eso dio la idea, digamos, de crear un método. Ahora voy a explicar un poquito más concretamente qué es la explosión de Nash. La idea intuitiva es la que acabo de explicar, que es un método que va a separar estos límites. ¿Mm? Para dar la definición más formal de la explosión de Nash, necesitamos introducir lo que se llama la Grassmanniana. ¿Mm? ¿Qué es la Grassmanniana? Consideramos un espacio vectorial de dimensión n, aquí el Kn, por ejemplo, y consideramos todos los subespacios de vectorial de dimensión d. ¿Mm? Este objeto se puede verificar que es una variedad algebraica, como le expliqué. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en el caso de igual a uno, o sea, estoy considerando rectas que pasan por el origen, corresponde ser exactamente este espacio proyectivo, el espacio proyectivo n-1. ¿Mm? Es sabido que para n suficientemente grande, la variedad grassmanniana se puede meter como un cerrado dentro del espacio proyectivo. ¿Mm?
Entonces, la gran mañana es una variedad proyectiva. Dale, Álvaro. Entonces, eh, formalmente, ¿qué significa la explosión de Nash? Y aquí me voy a detener un poco. Tenemos una variedad que es singular. Le sacamos la parte singular. Aquí le restamos la parte singular. Y entonces para cada punto X le voy a asociar su tangente de Zariski. Eso está bien definido porque para los puntos que son regulares, que no son singulares, el espacio tangente de Zariski tiene dimensión D, porque la variedad tiene dimensión D. Entonces es una aplicación bien definida a nivel de la parte regular. ¿Mm? Y entonces yo puedo considerar el gráfico de esta aplicación, ¿ya? Que va a estar dentro de B cruz el gramaniano, y lo clausuro. Y con eso voy a obtener una variedad, que va a ser una subvariedad de este producto, espacio producto. Si yo proyecto en la primera coordenada, ¿ya? Eso me va a dar un morfismo que va desde la variedad que acabamos de construir hacia la B. En el caso de que la variedad B hubiese sido sin singularidades, este B claramente es un isomorfismo, porque es simplemente el gráfico de una función. ¿Mm? Es un isomorfismo. En el caso cuando es singular, eso ya deja de ser una función, o sea, deja de ser el gráfico una función, ¿ya? Y no tiene por qué ser un isomorfismo, ¿ya? La propiedad de ser propio, como lo habíamos dicho, se recupera del hecho de que, como esto está dentro de B cruz un espacio proyectivo, el morfismo que se obtiene el B es un morfismo proyectivo, que en particular es un morfismo propio. Y, como les dije anteriormente, sobre el lugar singular yo no hice absolutamente nada. O sea, sobre el lugar regular, sobre el lugar no singular, no hice absolutamente nada porque simplemente es un gráfico. ¿Mm? Entonces, este morfismo solamente hace algo en la parte donde es singular. ¿Mm? Y a este morfismo se le llama la explosión de Nash. Y justamente, si ustedes se recuerdan lo que hablamos anteriormente, aquí tengo para cada punto regular estoy asociando su tangente Zariski dentro del espacio, dentro del Gramaniano, que parametriza todos los espacios vectoriales de dimensión D dentro de un espacio vectorial de dimensión N. Y entonces, justamente al clausurar, estoy considerando los límites de los espacios tangentes. ¿Mm? Entonces, esto es formalmente la explosión de Nash. Y bueno, pero ustedes me van a decir, bueno, esta variedad B es una variedad, empezamos hablando de una variedad afín, pero servirá por una variedad general, una variedad que se obtenga como unión pegando variedades afines. La respuesta es sí. ¿Mm? Es un poquito más técnico, pero hay una forma de probar de que cuando tengo una variedad general, tengo sus cartas afines que pueden ser singulares, y si las pego bien, las explosiones de Nash se pegan bien y obtengo un morfismo sobre cualquier variedad algebraica. ¿Mm? Dale, Álvaro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si la iteración de la explosión de Nash, recuérdense que en el caso de Hironaka se hacían explosiones de centros lisos que eran cuidadosamente escogidos. Acá se pregunta si la iteración de explosión de Nash resuelve las singularidades. O sea, yo les doy una singularidad, ustedes le aplican este proceso que les acabo de mostrar, van a obtener otra singularidad que en general va a ser singular, ¿m? Y de hecho las singularidades pueden ser incluso peores incluso, y le aplican de nuevo el proceso y así sucesivamente. La pregunta es si ese proceso llega hasta el momento de obtener una variedad no singular, ¿m? Que para en un momento. ¿Ya? Otro proceso que es canónico en geometría algebraica se llama la normalización. O sea, aquí yo no voy a definir lo que es una variedad normal, pero entiéndase que lo más normal de tener una singularidad es que sea normal. Entonces, el proceso de normalización es un proceso canónico que nos permite estudiar, digamos, variedades que en un principio eran no normales y hacer un proceso y obtener algo que es normal. ¿Ya? Desafortunadamente, la explosión de Nash
uno puede partir con una singularidad que era normal y al aplicarle una explosión de Nash o varias explosiones de Nash puede obtener algo que no es una variedad normal. Entonces, de ahí nació la idea de considerar lo que se llama el Nash normalizado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que después de una explosión de Nash se normaliza. Explosión de Nash y se normaliza. Entonces, esos son los dos problemas que se estudian. Y dale, Álvaro. ¿Y, qué es lo que se sabe al respecto? Por ejemplo, usando explosiones de Nash sin normalizar, ¿ya? Se sabe el caso de curvas del año 75, de Noville. Se sabe este tipo de superficies que después de iterando se resuelven. Y algunos casos más. No se ha avanzado mucho con el asunto de explosiones de Nash. Sin embargo, en el caso de explosiones de Nash normalizadas, ¿ya? Sí. En el año 77 y 82, eh, Gerardo González Primo, que fue mi director de tesis, él lo probó para superficies tóricas, Nash normalizado, y para la singularidad de tipo 6, 6, 7, 8 y DN. Después, en el año 82 mismo, Hironaka probó una reducción al caso de singularidad de sándwich. O sea, singularidad de sándwich es un tipo de singularidad. Entonces, ¿qué significaba eso? Que tomaba una singularidad normal de superficies y le aplicaba Nash normalizado y probaba que después de ciertas iteraciones llegaba a un tipo de singularidades que era singularidad de tipo sándwich. Y el 85, Mark Spivakowski probó que las singularidades sándwich sí, se resolvían realizando explosiones Nash normalizadas. Lo que significaba que esto cierra el problema para casos de superficie para Nash normalizado. Vale decir que en general, cuando uno toma ejemplos de, de, de singularidades y uno aplica Nash o Nash sin normalizar, la mayor, o sea, hasta que encontramos contraejemplo, obviamente, todas las veces uno resolvía singularidades. ¿Mm? Álvaro le va a hablar un poco más de los resultados que hemos calculado, pero en general, dado los ejemplos que se tenía y dado los antecedentes que se tenía, se pensaba que la conjetura era cierta. ¿Mm? Esa era la idea. Dale, Álvaro. Eh, Aunque en esta charla nosotros nos vamos a centrar en el caso de característica cero, voy a dar algunas indicaciones en el caso de característica positiva. ¿Mm? En el año 75, Noville prueba que en el caso de característica cero, la explosión de Nash es un isomorfismo si solo si X suave. Yo les dije que hay una parte que es fácil, por definición, casi por construcción. Si X suave implica directo que la aplicación de Nash va a ser un isomorfismo, porque simplemente es el gráfico de una función. Es el otro lado lo interesante, que si X es isomorfo a Nash, por otro isomorfismo, o sea, es isomorfo, eso va a implicar eso implica que la variedad es suave. ¿Mm? Entonces, y resulta que este teorema es falso en característica positiva. Entonces, el hecho de que fuera falso en característica positiva hizo que la gente olvidara el problema de Nash, del problema de la explosión de Nash, para el caso de característica positiva. Dale. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo en característica 2 y consideramos simplemente esta curva nodal, o sea, cúspide. Y entonces, si nosotros miramos el morfismo de Gauss, que es el que le había mostrado antes, en este caso el Grassmanniano corresponde a ser simplemente el espacio predictivo P1. Entonces, si tomo un punto, la aplicación de Gauss se escribe de esa forma: 3x cuadrado, que va a 3x cuadrado y menos 2x, que corresponde simplemente a hacer las derivadas. ¿Ya? Y entonces, si uno se da cuenta que en característica 2x es igual a 0. Y entonces este morfismo es un morfismo constante. Es simplemente una constante. Y cuando lo clausuro sigue siendo constante. Lo que está diciendo es de que la explosión de Nash
es simplemente es isomorfa a la curva, no hizo absolutamente nada. Y este ejemplo en particular dijo ya, no hay que considerar Nash en característica positiva. Dale Álvaro. Sin embargo, Daniel con Luis, el 22, bastante años después, probaron que si partían con una singularidad que fuera normal, en característica positiva, se tenía el análogo del teorema de Noville. ¿Qué significa eso? De que el estallido en H es un isomorfismo, sí, solo sí, X suave. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que en el caso de característica positiva, lo natural no era considerar explosiones de Nash, sino considerar explosiones de Nash normalizadas. Y esto de nuevo abrió el problema en el año 22 de tratar de ver si uno podía resolver las singularidades de característica positiva, pero con Nash normalizada. Dale, Álvaro. Una cosa que Álvaro va a entrar en más detalle, eh, es cuando uno hace unas explosiones de subvariedades, digamos, eso es bastante geométrico. Pero como estamos en geometría algebraica, siempre existe un análogo totalmente algebraico. Entonces, eh, si uno puede considerar, en este caso, olvídense la palabra as, consideren un ideal simplemente, ¿ya? Uno puede pensar, digamos, de que hacer explosiones de ideales, ¿m? Que es muy parecido a lo que va a hablar en unos minutos, que son explosiones de subvariedades. Y entonces, ¿qué pasa si existiera un ideal en que la explosión de Nash fuera igual a la explosión de un ideal? ¿Cuál es la ventaja de eso? De que nosotros hemos, en general en la literatura, estudiado mucho más las explosiones de ideales y nos permite encontrar cartas locales. ¿Ya? Entonces, una parte del contraejemplo, que va a ser en variedades tóricas, parte por la utilización que ya se conoce esa correspondencia a través de lo que se llama el ideal jacobiano logarítmico. Eh, entonces, pasa adelante Álvaro, y aquí vamos a hacer el cambio. Y aquí está, al medio de nosotros está Marc. Está Federico, está Álvaro, está Daniel al lado de Marc, Daniel fue estudiante de Marc, ¿ya? Y yo estoy al lado, el más guapo. Y entonces, esto es una broma porque cuando encontramos el contraejemplo, salió bastante cosas en la radio, ¿no? Y entonces, esto es una frase que dijo un periodista. Entonces, Álvaro le va a va a continuar un poquito más con la historia y va a mostrar el contraejemplo. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Max. ¿Me escuchas, cierto, Andrés? Con el dedito puede ser. Perfecto. Perfecto, Efectivamente, este es el interludio jocoso de la charla, así que ahí tienen una foto con el gran Mark Sivakowski al medio, nuestro líder espiritual probablemente en todo esto. Y como dice Max, cuando salió esto en las medias y todo, en algún podcast, creo que un podcast de Canal 13, salió una periodista cuyo nombre ahora olvido. Dijo que estaba contando esta como la noticia de la semana, que unos matemáticos se habían juntado en una conferencia y dijo, a diferencia de lo que hacen todos en las conferencias, los matemáticos no salen a beber y a comer. Y se dedicaron a trabajar y hicieron este contraejemplo. Entonces, ponemos esta foto en queja. Quizás trabajamos también, pero los matemáticos sí salimos a beber y comer, además. Esa, a propósito, esa no es una conferencia, esa es la casa de Max. Y eso es un día ya posterior a haber encontrado el contraejemplo, pero antes de publicarlo estaba Daniel Duarte y Mark Sivakowski visitándonos en Talca, bueno, y Federico también de Santiago. Esa parra queda en la casa de Marx. Bien, yo voy a contar la parte más operacional de nuestro resultado y también un poco contando la historia alrededor y cómo llegamos a esto. Parto con el disclaimer, yo no tenía idea de la existencia siquiera del problema en enero del 2024. Había visto una vez una charla de Daniel Duarte, pero probablemente no le puse mucha atención, quizás por culpa de la frase de abajo de esta diapositiva.
Bien, entonces el trabajo en torno a estallidos de Nach, por lo que correspecta a Federico y a mí, empezó en este contexto, el contexto de esta conferencia griega, que les contaré exactamente el momento en que llegamos, pero ahora déjenme darle un poco de matemática. Entonces ya vieron ahí este dibujo es como un mono que quiere representar el espacio proyectivo. Entonces el espacio proyectivo, espero lo conozcan, es tomar un espacio vectorial, quitar el origen y considerar como puntos las rectas que pasan por el origen de este espacio proyectivo. O, bueno, para esto no hay que necesitar quitar el origen, para lo que hay que quitar el origen es quitar el origen e identificar todos los puntos módulo multiplicación por escalar. Entonces el típico noción de espacio proyectivo. Entonces quiero poner este dibujito que ya lo había puesto Max antes, simplemente para motivar la siguiente línea, la siguiente diapositiva, que es el estallido normal, no el estallido de Nach. Entonces les quiero contar con palabras y agitando las manos, me pueden ver aquí agitar las manos en mi casa. Entonces, si yo tomo una variedad algebraica y tomo un punto de esta variedad algebraica, yo puedo estallar. Supongamos que es un punto liso, si es que la variedad no es lisa, podemos suponer que está incrustada en un espacio afín, en el espacio proyectivo, y estallamos el punto en el espacio ambiente en el que está incrustado, que sí es liso. Entonces, si tomo un punto liso, aquí lo que hay abajo es una superficie, y lo que yo quiero hacer es cambiar el origen por otra cosa. Y lo quiero cambiar exactamente por una copia del espacio proyectivo. Y una copia del espacio proyectivo que tenga exactamente una dimensión menos que la variedad que tomé. Entonces, en este caso es una superficie, lo que tengo que poner es un espacio proyectivo de dimensión uno, que es el monito que tenía atrás. Entonces, el efecto que produce esto es que en todos los puntos de la superficie, en todos los puntos que tengo acá, al hacer el estallido, tengo exactamente lo mismo. ¿Ven? Estas líneas que están dibujadas en esta foto sacada de Wikipedia. Cada punto aquí tiene un punto que le corresponde arriba. Este punto que está aquí abajo tiene un punto que le corresponde arriba. Entonces, la forma que se curve es simplemente para acomodar el hecho que al medio el origen se cambia por un P1. Un P1 es como una recta, ¿sí? Una recta que tiene un punto más al infinito. No podemos hacer dibujos en el espacio proyectivo porque o sea, el blow up de algo en el espacio proyectivo no se puede ver en R3, pero si le quitamos el punto extra, P1 es como una recta y efectivamente está representado por esta recta que está aquí al medio. ¿Sí? Esta recta que está aquí al medio representa por aquello por lo que cambié el origen aquí abajo. Y esto tiene la gracia, como ya les mostró Max anteriormente, que lo que hace es cambiar las direcciones. Si yo tengo algo que pasa en esta dirección por el origen y yo tengo otra cosa que pasa en esta otra dirección por el origen, se van a separar. O sea, aquí tienen dibujo que también mostró Max en su parte de la presentación. La curva nodal que él mostró, si uno hace, la curva nodal está incrustada en el espacio afín de dimensión 2 en C2. Entonces, si yo hago el estallido del origen en este C2, bueno, va a quedar este dibujo que yo le muestro atrás. Y si yo me restringo a la curva, como Max la tenía dibujadita ahí, el efecto es que el punto singular, las dos ramas por las que venía se separan y ya no hay punto singular. Ahora quedan puntos separados. Y entonces, efectivamente, esta curva nodal, haciendo un blow up del origen del espacio afín en el que está incrustada, se resuelve sus singularidades. Entonces, parece ser la forma apropiada para resolver singularidades, como no, resolver singularidades no debería ser tan difícil, ¿no? Yo agarro mi variedad, busco a ver qué es lo más singular que hay. Veamos lo más singular, encontramos, aquí está lo más singular, explotemos eso. Y va a salir una nueva variedad. En la nueva variedad, busquemos qué es lo más singular. Explotemos eso y va a salir una nueva variedad. Eso sería la opción más ingenua que uno tomaría para resolver singularidades. Lamentablemente, esa estrategia no funciona. Aquí está otro dibujo que mostró Max como algunos ejemplos más chispeantes. Entonces, uno de sus ejemplos más chispeantes es el paraguas de Whitney. El paraguas de Whitney está dado por la ecuación que está escrita aquí abajo: x cuadrado menos y cuadrado por z igual a cero en el espacio afín. Y esta variedad tiene como puntos singulares todo el eje z. Así como pueden ver, el dibujo está bien hecho. Si es que yo le doy cualquier valor a z en la ecuación, me queda algo como x cuadrado menos el valor de z y cuadrado. Y esa es la intersección de dos rectas. Entonces todo el eje z es singular. Sin embargo,
El origen es un punto más singular, porque si yo le doy al valor de z igual a cero, no tengo esta vez dos rectas, sino que tengo una recta doble. Entonces, esto hace que el origen sea un punto más singular que todos los otros puntos singulares en esta paraguas de Whitney. Y en particular, si yo quisiera hacer la forma ingenua de resolver singularidades, lo que tendría que hacer es tomar el origen y explotar el origen en el paraguas de Whitney, que está incrustado en A3. Y bueno, es un ejercicio muy simple que se puede hacer en el primer curso de geometría algebraica, que si hacemos eso, una de las tres cartas que van a cubrir el estallido del paraguas de Whitney en el origen es isomorfo al paraguas de Whitney. Entonces, explotar la parte más singular de una variedad no resuelve singularidades porque está este contraejemplo y es importante tomar bien lo que ocurre. Entonces, es contraejemplo exactamente porque al explotar el origen salen varias cartas afines, salen tres en la base estándar y una de esas tres es exactamente isomorfa al paraguas de Whitney con el que comencé. Entonces, claro, si yo me voy explotando el lugar más singular, la parte más singular, en cada etapa siempre me va a parecer que el lugar más singular es el origen de la carta que contiene el paraguas de Whitney y va a seguir apareciendo cada vez un paraguas de Whitney. Y este proceso nunca se va a acabar y nunca va a resolver singularidades. En el caso del estallido de Nash, lo que nos pasó es algo muy similar, por eso cuento con tanto detalle este caso del paraguas de Whitney. Nosotros encontramos este resultado en el contexto de las variedades tóricas. Entonces, las variedades tóricas son un cierto tipo de variedades algebraicas. Las variedades algebraicas, como vieron con Max, es el objeto geométrico obtenido como el cero de un conjunto finito de ecuaciones en el espacio afín. Esa es una variedad algebraica afín. Y después se obtienen más generales pegando varias de ellas, que para nuestro caso no va a ser necesario. Pero entonces es un objeto eminentemente continuo, no hay una forma de tomarlo de forma combinatoria. Bueno, hay un subconjunto de ellas que sí se pueden estudiar de forma combinatoria y se llaman las variedades tóricas. No es la única clase de variedades algebraicas que se puede estudiar de forma combinatoria, pero esta es una de ellas. Y como tal, como se puede estudiar de forma combinatoria, es un muy buen terreno para probar teoría. Bueno, ahí nosotros probamos la teoría de resolución de singularidades vía estallidos de Nash en una variedad tórica. El dibujo que motiva esta diapositiva es, si ustedes saben lo que es una variedad tórica, inmediatamente saben lo que es, ese es el abanico, que es el objeto combinatorio que representa las variedades tóricas, y ese es el abanico que le corresponde al espacio proyectivo, de dimensión 2, al plano proyectivo. Pero no voy a hablar de variedades tóricas en general, porque las singularidades son un problema local. Entonces me basta hablar de variedades afines. Todo lo podemos, la definición misma que dio Max del estallido de Nash estaba en una variedad afín, se puede definir global o se puede globalizar pegando variedades, pero para temas de singularidades que son problemas locales no es necesario. Entonces, en ese dibujo cada uno de los conos, el rojo, el verde y el azul, representaba una variedad tórica y lo que sí necesito para darle un poco de contexto es dar una definición de una variedad tórica afín. Entonces aquí lo tienen. Tengo que dar un poco de definiciones, como dice aquí arriba, empecemos acá. Tomamos un Z, o sea, S, perdón, dentro de los enteros a la potencia D, ZD, un semigrupo afín. Un semigrupo afín no es nada más que un semigrupo que está incrustado en Z a la D, ya lo tomé, en Z a la D, y que está generado como semigrupo por un número finito de elementos. Dado un semigrupo afín, podemos tomar el cono que lo genera, el cono que él genera, ¿sí? Entonces el semigrupo el cono que él genera va a ser todas las posibles combinaciones ahora lineales positivas dentro de R, del espacio vectorial RD que contiene a ZD. Y llamamos el semigrupo saturado si solo si al tomar este cono y volver a intersectarlo con los puntos enteros, esto que está acá, obtengo exactamente el mismo semigrupo con el que comencé. Esto no siempre pasa. Aquí abajo está el ejemplo del paraguas de Whitney, efectivamente es una variedad tórica. El semigrupo que le corresponde, la forma de obtener viene un poquito más abajo, pero el semigrupo que le corresponde es este que está aquí. Y aquí ven que está el punto 0,2 como generador. Entonces el paraguas de Whitney va a contener el punto 0,2 dentro de su semigrupo, pero no tiene el 0,1. Sin embargo, el cono generado por él efectivamente sí lo contiene, porque en un cono, para tomar elementos en RD, puedo multiplicar por un medio. Entonces, el 0,1
Es un elemento que está en la saturación del semigrupo que define el paraguas de Whitney, pero no en el paraguas de Whitney. Pero no en el semigrupo directamente de él. Esto, que el semigrupo sea saturado, esto corresponde a que la variedad algebraica en cuestión sea normal. Y ves un ejemplo muy típico, muy conocido, que el paraguas de Whitney es una variedad algebraica no normal. El cono lo llamamos puntiagudo, traducción de pointed en inglés. Suena raro un puntiagudo, pero lo tradujimos. Sí, solamente sí, el cono es fuertemente convexo. Un cono fuertemente convexo, si no recuerdan de sus tiempos de geometría, es un cono en el que uno puede comer helado. ¿Sí? Es un cono en el que si yo le echo helado no se cae el helado. Eso quiere decir que no contiene rectas. O hay un cono en el cual el único subespacio vectorial es el origen. Para un semigrupo podemos definir algo, para un semigrupo puntiagudo podemos definir algo que se llama la base de Hilbert. Y la base de Hilbert es el conjunto de generadores más pequeño que ella tiene. Uno podría pensar que podría haber más de uno, pero en el caso que el cono es puntiagudo es un objeto únicamente definido, la base de Hilbert. Entonces, de todos los conjuntos generadores, ellos se pueden ordenar por inclusión. El minimal es lo que llamamos base de Hilbert. Y con un semigrupo podemos crearnos un álgebra, que es exactamente la misma definición del álgebra de grupo que deben haber visto cuando tomaron álgebra, pero que no necesitaba que el objeto fuera un grupo, bastaba que el objeto fuera un semigrupo, que obviamente los grupos son semigrupos. Está definido como, bueno, por cada elemento del grupo me invento un símbolo llamado aquí a la U, tomo el espacio vectorial predilecto que voy a usar, en este caso lo llamo K, y tomo la suma directa de todos estos K por el nuevo objeto, y la regla de multiplicación es simplemente la forma en que se multiplican los monomios. Esto está generando la creación está generalizando la creación del anillo de polinomio como multiplicación de monomios. En los monomios, cuando multiplicamos dos, lo que pasa con sus exponentes es que se suman. Bien, y como decía antes, el paraguas de Whitney es una variedad tórica no normal porque el semigrupo no es saturado, y efectivamente pueden hacer el ejercicio cuando quieran, tomando estos generadores, definiendo al primero como X, al segundo como Y y al tercero como Z. Efectivamente, los ki a la 1,0, ki a la 0,1 y ki a la 0,2 van a satisfacer exactamente la misma relación que define el paraguas de Whitney, x cuadrado menos y cuadrado z igual a cero. Entonces, eso es para definir qué es una variedad tórica afín, una forma muy rápida. Y para variedades tóricas afines, el problema de Nash sí ha sido largamente estudiado. Como mostró Max antes, en variedades tóricas se realizó la descripción, y no por nosotros, ya estaba hecho antes de nosotros, la descripción del algoritmo de explosión de Nash por medio de el ideal jacobiano logarítmico. En característica cero, Gerardo González Springberg, el mismo que nombró Max, que fue su director de tesis, aportó los primeros resultados antes que nosotros naciéramos, en el año 77, para variedades tóricas normales. Posteriormente, Monique Lejeune Jalabert y Ana Reguera, en 2003, dieron una descripción explícita del algoritmo de Nash para variedades tóricas normales. Y finalmente, el caso de variedades tóricas no necesariamente normales se obtuvo de forma independiente en dos trabajos, uno de Pedro González con Bernard Tessier, que tiene esto y mucho más, de un trabajo muy, muy, muy grande, muy importante en el área, y paralelo con ellos, Grigoriev y Millman dieron la misma descripción del estallido de Nash. Y como contó antes, el caso característica P estaba olvidado y perdido en el tiempo por esta patología que daba el teorema de Noble, pero con este teorema de Daniel Duarte, nuestro coautor, lo desenterraron, y efectivamente en el 2023 introdujeron la noción de ideal jacobiano logarítmico módulo P y dieron también una descripción del estallido de Nash en variedades históricas para el caso de característica P. Entonces yo les quiero mostrar cuál es este algoritmo, pero no lo vamos a hacer en detalle, solo quiero que vean algunos detalles. Entonces, lo primero, tenemos una variedad tórica afín, está dada por un semigrupo, y tenemos la base de Hilbert, el objeto del cual les hablé antes. Entonces, si tomamos una colección de D elementos, D es la dimensión, a propósito, no lo dije, pero como tomamos un semigrupo que está en SD, y suponemos que no lo escribía, pero tenemos que suponer que el grupo generado por S es exactamente todo, es en ZD. En ese caso, D es la dimensión de la variedad.
Entonces D de aquí en adelante va a ser la dimensión de nuestra variedad. Tomamos una colección de D elementos de nuestra base de Hilbert y queremos calcular el determinante. Ellos son vectores en Z a la D. Entonces los vectores en Z a la D yo los puedo poner uno al lado del otro para formar una matriz con ellos. Y lo que quiero hacer es calcular el determinante, pero me interesa el determinante módulo P. Esto quiere decir el determinante, pero calculado como si fueran elementos dentro del cuerpo de base. Entonces se llama determinante P y es calcular el determinante simplemente en la característica 0 y si la característica es P, tomar el determinante módulo P. Como dije, determinante calculado dentro, determinante de estas matrices que son de números enteros, pero calculado como si vivieran dentro de K. Y aquí está el algoritmo. De nuevo, es una diapositiva bastante cargada, pero quiero que esté todo en una diapositiva para que lo puedan ver. Entonces, las cartas afines del estallido de Nash se obtienen así. Tenemos un conjunto de D elementos, lo vamos a llamar A, estos conjuntos. Tomamos un conjunto de D elementos y queremos que este determinante P sea distinto de cero. Para no cargar esta notación tan fea, vamos a suponer que son desde H1 hasta HD. Y hay que elegir un elemento dentro de este conjunto A. Y de nuevo, reordenando mi conjunto, puedo suponer que el que elegí era el primero. Entonces lo que tengo que hacer es definir este conjunto que voy a llamar GA para cada H que pertenece a A, es exactamente ver de los elementos que no estaban. O sea, yo seleccioné este A, de los elementos que no seleccioné, o sea, de todos los que sobran, bueno, si el H que elegí lo reemplazo por alguno de los no seleccionados, si el determinante no da cero, me lo quedo. Y si el determinante es cero, no me lo quedo. Entonces estos son estos conjuntos. Y lo que tengo que llamar GA es la unión de todas las posibles elecciones dentro de A. Y agregarle la base de Hilbert con la que comencé. Entonces, este objeto GA es un conjunto generador del semigrupo de una de las cartas del estallido de Nash. Aquí está el resultado. Definimos como SA justamente el semigrupo generado por este A y la colección de estos elementos llamados X de SA para todas las posibles elecciones A, que como dije tienen que tener un determinante P distinto de cero y además voy a exigir que como el semigrupo como tal sea puntiagudo, proveen un cubrimiento afín del estallido de Nash de XDS. Esta formulación que está aquí, salvo pequeños reordenamientos que nosotros hicimos, está sacado de un libro de Marx Spivakov en el cual resume todos los trabajos de la gente para atrás. Entonces, esto nos viene dado, ¿sí? Nos llega desde el cielo, nosotros tenemos esto. Como pueden ver, no importa si no entienden el proceso exacto, pero es algo muy algorítmico, es algo que realmente se puede calcular. Si yo le doy los números, el conjunto de puntos que define un semigrupo, ustedes pueden sentarse y en un par de horas calcular las cartas del estallido de Nash. Para el paraguas de Whitney salen tres cartas también por elecciones, una de las cuales no es puntiaguda, así que queda fuera y quedan dos cartas. Y las dos cartas resultan ser el espacio afín. Entonces, en el ejemplo del paraguas de Whitney, efectivamente el estallido de Nash sí resuelve las singularidades. Así que era una de las razones que hacía creer que esto podía funcionar. Bien, yo me enteré del problema, como dije, y Federico, porque en el agrega del año 2024, en enero, uno de los expositores de ese año fue Daniel Duarte, que estaba en Talca visitando a Max, porque ellos ya estaban trabajando un poco en este problema y en muchas cosas más, y él nos contó este problema. Entonces, la pregunta que nos hizo en agrega, Daniel Duarte ha trabajado toda su vida en este problema, Daniel Duarte es tan joven o tan viejo como prefieran, como yo, entonces él ha trabajado toda su vida en este problema y evidentemente cuando uno lleva mucho tiempo cerca del problema no, ya no lo intenta resolver completo. Entonces él nos presentó esta parte del problema. La pregunta es si la explosión de Nash normalizada, o sea, el estallido de Nash normalizado, si resuelve variedades tónicas tres dimensionales con un apellido, G estables, un cierto tipo de variedad tónica que en ese momento con Max creían que podía hacer que hubiera un argumento para resolverlas. Bueno, estábamos en el público ahí y Federico Castillo, que andaba revoloteando por aquí, dijo, esto lo programamos, profe. Él le dice profe a todo el mundo en su variedad de castellano. Y, y nos sentamos a programar. Nos sentamos a programar mientras Max estaba en la clínica. ¿Se acuerdan la foto que les mandé antes? Entonces lo programamos directamente ahí en el último día de agrega en dimensión 3.
la expresión de Nach resulta que resuelve todo. Lo que sea que uno le lance como semigrupo, lo resuelve. Así que bueno, esto es verdad, lo vamos a demostrar. Nosotros que veníamos de afuera, así que no habíamos estado en el grupo que lleva 50 años viendo que el problema es durísimo. Entonces dijimos, lo vamos a demostrar perfectamente. Estuvimos pateando, martillando el problema desde enero hasta ese agosto. Para terminar de convencernos es imposible. Nach nos odia. Y hasta el día de hoy, nuestro gran problema, yo creo que por lo menos mi gran problema en la vida, salvo, o por lo menos dentro de la matemática, tengo otros problemas, pero mi gran problema matemático que creo que me va a quejar hasta el día de mi muerte es que en dimensión 3 parece resolverse para cualquier variedad tórica con el estallido de Nash, pero no parece haber razón alguna para que eso ocurra. Bueno, habíamos podido demostrar algo del problema original, entonces dijimos ya, con esto que hicimos, vamos a hacer un paper y vamos a seguir con nuestra vida. No, quizás íbamos a seguir en el problema, pero efectivamente ya estábamos convencidos, esto es mucho más duro de lo que creíamos. Y bueno, nosotros siempre nos concentramos en dimensión 3 porque claro, es la dimensión siguiente de hasta donde se conoce. En el caso normalizado, como dijo Max, Mark Fiakowski lo demostró ya. En dimensión 2, entonces el siguiente caso era dimensión 3. Y para escribir este artículo que estábamos escribiendo, decidimos crear ejemplos en dimensión 2 y como tal, para no calcularlos a mano, decidimos adaptar los problemas que originalmente hicimos para dimensión 3 a dimensión general. Entre marzo, después de sufrir suficiente, dijimos que le íbamos a meter inteligencia artificial y empezamos a alucinar de todo tipo de formas para resolver el problema. Y en ese contexto necesitábamos encontrar una representación única para cada cono, para no estar calculando de más, una cosa muy técnica. Y nos juntamos ahí los computacionales del problema y la pregunta fue, ¿lo probaste en dimensión 4? Esto fue 24 de septiembre a las 9:30 am y esto fue lo que pasó. Entonces, cuando lo probamos para ver dimensión 4, lo que obtuvimos a partir de este cono, esta es una familia de conos llamados los conos Reeves, que ya sabíamos que eran interesantes, porque primero en dimensión 3 demoran mucho en resolver, no parecen haber patrones de por qué se resuelven, y lo más importante es que ya han dado contraejemplos en el pasado dentro de áreas de combinatoria. Federico es alguien de combinatoria, originalmente. Bueno, y lo que ocurre es que nuestros software pueden ver a que a partir de la etapa 3 aparecen los mismos números. Se repiten los mismos números, se repiten los mismos números, se repiten los mismos números. Si uno sigue para abajo, se repiten los mismos números eternamente, lo cual lo hace a uno creer que cayó en un loop. Y un loop sería un contraejemplo. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Déjenme volver por la fecha. Como les dije, esto ocurrió el 24 de septiembre. Y nos demoramos, una vez que supimos que estaba, nos demoramos solo una semana pueden constatarlo con la fecha en archive, no me acuerdo si 1 o 2 semanas, en escribir el paper y tenerlo ya en el archive. Y esto fue lo que pudimos demostrar. Entonces, antes está Gerardo González Springberg, nombrado varias veces, que como dijimos fue alguien que inició estos estudios y fue el director de tesis de Mac. Y en el momento que lo encontramos, Mac dijo debería avisarle a Gerardo. Bueno, seguimos ahí en la locura de agarrar el contraejemplo exactamente, y durante ese mismo día le llega un correo a Max y nos enteramos que Gerardo había muerto 2 días antes, o sea, 2 días antes del 24 de septiembre, el 22, Gerardo había muerto, entonces decidimos dedicar el teorema y el paper a su memoria. Lamentablemente no alcanzamos a comunicárselo, y el teorema es este. Para toda dimensión mayor o igual que 4 y para todo cuerpo algebraicamente cerrado, existe una variedad algebraica afín, normal y singular de dimensión D sobre el cuerpo K, tal que, si la característica es cero, el estallido de Nash contiene un abierto afín isomorfo a ella. El estallido de Nash, sin necesidad de normalizar. Si la característica es distinta de 3 y distinta de cero, entonces el estallido de Nash normalizado de X contiene un abierto afín isomorfo a X. O sea, aquí sí se necesita normalizar. Y si la característica es 3, no tenemos exactamente lo mismo, pero sí hay una variedad algebraica afín para la cual la segunda iteración del estallido de Nash normalizado contiene un abierto afín isomorfo a X. Como sea, en toda dimensión mayor o igual que 4 y en toda característica, iterar el estallido de Nash o el estallido normalizado de Nash no puede resolver las singularidades por este efecto que ocurre
igual que el paraguas de Whitney, que si hacemos estallido de Natch, nos aparece algo como estallido que contiene una carta fin que es isomorfa a aquello con lo que comencé. Salvo en característica 3 que tengo que hacerlo dos veces para recuperar esta carta fin isomorfa. Si bien con esto la conjetura de Natch muere, evidentemente nosotros seguimos trabajando, queda abierta la dimensión 3 que era nuestro problema inicial. Entonces, alrededor de un poquito menos o más de un año después, conseguimos, para el caso del estallido de Natch, sin normalizar, el clásico, también encontramos un contraejemplo en una dimensión más baja, ahora en dimensión 3. Entonces, en consecuencia, en dimensión 3 y en característica cero, iterar el estallido de Nash tampoco resuelve. En caso de característica positiva, esto era conocido desde Nobel, ya desde dimensión 1 no resuelve. Por eso, el problema de Nash solo es relevante en característica, de Nash sin normalizar, solo es relevante en característica cero. Nuestro contraejemplo, perdón. Nuestro contraejemplo es el siguiente. Primero, dense cuenta que si toman una variedad afín y la multiplican por AN, bueno, el estallido de Natch es el estallido de Natch de la variedad afín plus AN. Entonces, para dar un contraejemplo en toda dimensión mayor o igual que 4, me basta con dar un contraejemplo en dimensión 4. Y de ahí para arriba simplemente es multiplicar por copias de AN. Y nuestro contraejemplo es este. Les tengo que exhibir una variedad afín. La variedad afín se la tengo que exhibir a partir de un semigrupo. Ella va a ser normal, porque el semigrupo va a ser saturado. Y como es saturado, se los voy a dar como el conjunto de puntos adentro de un cono. Entonces son los puntos enteros que están contenidos dentro del cono ómega. Y el cono ómega es el cono generado por las columnas de esta matriz B, que contiene la base canónica, los primeros cuatro elementos y estos siguientes dos elementos. Es un cono cuatridimensional, entonces no se los puedo dibujar, pero lo que sí puedo hacer es dibujarles una sección transversal de este cono. Entonces una sección transversal de este cono es un octaedro y el cono tiene 6 rayos, entonces ahí están marcados 6 elementos que corresponden a los rayos. El generador primitivo de un rayo siempre va a estar en la base de Hilbert y hay exactamente un elemento más en la base de Hilbert que es este H7. Y este H7 está contenido en la cara que está más abajo y hacia afuera. Esa es su base de Hilbert. No, es un cálculo. Si es que uno quisiera realmente demostrar, es literalmente un cálculo. Elegir el A correcto y hacer el cálculo que le mostré antes y pueden verificar que efectivamente esa variedad sale un abierto afín isomorfo allá. Obviamente, verificarlo es mucho más fácil que encontrarla. Encontrarla requirió un trabajo computacional mucho más profundo. Pero eso es lo que más me gusta de este teorema. Es difícil de encontrar, pero muy fácil de verificar. El comentario finales, ya me va quedando poquitos minutos. Ujú. El que presentamos aquí es esencialmente el único contraejemplo que encontramos en dimensión 4. A pesar de haber explorado 1.5 millones de conos en el momento que subimos al archive del paper computacional. Max, ¿cuánto iba tu lista de conos? ¿Como en 6 millones? Seguimos, tenemos el Sí, computador corriendo ahí. 5 millones, bueno. Tenemos el computador en dimensión 4 sigue corriendo eternamente, ya solo por la diversión ahora. Ya lleva 5 millones de conos y aún así el único contraejemplo en el sentido de que vuelve a sí mismo que hemos encontrado es el que tenemos. Tenemos singularidades cocientes cíclicos que terminan en el contraejemplo, eso quiere decir que después de ciertos estallidos de Nash caen en el contraejemplo que les mostré antes. Tenemos singularidades Q factoriales de tipo Gorenstein que terminan en el contraejemplo, singularidades de hipersuperficies que terminan en el contraejemplo. Lo que no tenemos es singularidades aisladas que terminan en el contraejemplo. Así que después de nuestro trabajo, aún podría ser que estallido de Nash sí resuelva singularidades aisladas. Y por último, todo esto es hasta dimensión 4. A partir de dimensión 5 se vuelve completamente caótico. Hay todo tipo de contraejemplos de todas las longitudes. Eso quiere decir que hay que iterar 2 veces para que vuelva a sí mismo, hay que iterar 4 veces para que vuelva a sí mismo. Los números que faltan en esa lista no sabemos, hay más arriba, pero hasta ahí podemos calcular. No ujú. sabemos si los que faltan en esa lista es un artefacto computacional o si reflejan alguna propiedad real, si la falta del 3 ahí, si refleja alguna propiedad real, o si es porque no podemos calcular ahí. Pero ya de dimensión 5 hacia arriba se vuelve extremadamente caótico. Aún así, no tenemos ningún contraejemplo de singularidad aislada. Creo que ese es más bien el estado actual de las cosas y con eso les agradezco por su atención. Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias, Max, que apareció de vuelta ahí. Muchísimas gracias. Felicitaciones por este resultado. No sé si hay alguna pregunta del público, del- de los presentes acá. ¿Sí? Si no, a mí me gustaría hacer preguntas bien básicas. Primero, tú dices, está corriendo el computador. ¿Desde cuándo está corriendo el computador? Sí, Max, ese es para ti. Por ejemplo, ahora lo tengo corriendo para el dimensión 3 NAS normalizado. Nash normalizó en dimensión 3 que siguen ¿Sí? abiertos. Que sigue Ya. abierto. Y eso lo tengo corriendo desde el año pasado. Permanentemente. Wow, Pero es un wow. computador de Y escritorio, pasa, no es que ¿ah? no es que tengamos Ya, no ¿no? tenemos un servidor Y, dedicado. Ya. y resulta de que pasa algo bastante interesante cuando eh, el programa que lo Apaga el video. el señor Ah, Álvaro ah, con Federico, toma un cono que no está en otra base, en la base de datos, dice, ah, no ujú. está en la base de datos. Le aplica la explosión de Nash y lo que normalmente pasa es que después de una explosión de Nash están todos dentro de nuestra base de datos. Como muy rápidamente y a veces son muy pocos pasos, a lo más dos pasos a veces, pero lo normal es de que una explosión ya cae adentro. Es como que hay algo, una propiedad que tiene la explosión de Nash que rápidamente transforma las variedades en algo, pero no sabemos en qué. Eso no Una, se alcanzó a escuchar, no se alcanzó a escuchar, pero eso es para dimensión 3. Dimensión Dimensión 3. 3, o sea, eso, uno de la parte computacional uno puede ver que hay algo fundamentalmente distinto en el caso de dimensión 3 que en el caso de dimensión 4 y superior. Y se refleja en el hecho de que los conos rápidamente van cayendo a la base de datos, cosa que no pasa en dimensiones superiores. No se escuchó esa parte cuando la dije. ok, ok. Súper interesante. Bueno, creo que no hay más preguntas. Le agradecemos infinitamente a Álvaro y Max y a todas las personas presentes, incluyendo Federico, por haber dado esta charla y por haberse sumado al inicio de este coloquio. Y ya nos reuniremos dentro de un par de semanas para una nueva sesión. Adiós. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. gracias a Chao, todos. Saluda a chao, Federico. gracias. Chao, Saluda a Fede. Federico.